A ver, Winder Barrientos Miranda. Barrientos Miranda. Listo. Ernestina Manacín Alvis. Ernestina Alvis. Ya está. Muy bien. Empezamos. Vamos a ver. A partir de hoy día vamos a ver la sesión 2, que son las normas y los organismos internacionales. ¿De acuerdo? Normas y organismos internacionales para efectos de la preparación de los estados financieros. A ver, vamos a ver. Dentro de las normas que nosotros tenemos son los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, los PCGA, ¿no es cierto? Los principios de contabilidad son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable. A ver, María Cristina, Silvina, María Cristina. Ya está. De guía contable para formar los criterios referidos a la medición del patrimonio y la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, constituyen parámetros para que la confección de esos estados financieros, ¿no es cierto? Los estados financieros que realizamos, por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado del patrimonio, el estado del flujo de efectivo, etcétera, ¿no es cierto? Sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Los PCGA nos permiten la comparabilidad, muchachos. ¿Listo? Los PCGA son de uso no solamente nacional entre las empresas, ¿no es cierto?, para efectos de elaboración de los estados financieros de las empresas del país, del mismo giro, sino a nivel internacional, ¿no? En el mundo, ¿no?, se respetan estos principios de contabilidad generalmente aceptados para efectos de poder armar los estados financieros. Muy bien. Entonces vamos a marcar lo más importante. Los PCGA, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no?, son un conjunto de reglas generales y normas, ¿no?, que sirven de guía contable para formular, ¿no es cierto?, realizar esos informes, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nos permiten la medición del patrimonio y la información de los elementos patrimoniales y económicos de una empresa, de un ente, ¿no? Ya está. Ahora, los PCGA son parámetros, ¿listo? Son parámetros, son guías, ¿no? Son como si fuesen índices, puntos a seguir. ¿Para qué? Para la confección de los estados financieros, ¿no?, para elaborar los estados financieros sobre métodos uniformes. O sea, la uniformidad, ¿no es cierto?, nos permite la comparabilidad. ¿Listo? Por ejemplo. Muy bien. A ver, vámonos a la siguiente. A ver, vámonos acá. Vamos a grabar lo que hemos marcado. Vamos a mencionar algunos de los principios contables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la equidad. ¿Qué cosa es equidad? Dice, dentro de una empresa están en juego diferentes intereses. La de los inversionistas, la de los directores, el gerente general, la de los administradores, ¿no es cierto? O gerentes de diversas áreas, ¿no?, de entidades financieras, de las entidades gubernamentales, entre otros. Entonces, en este sentido, este principio nos dice que la contabilidad no debe prevalecer el interés particular. O sea, tiene que ser como una balanza, ni para uno ni para otro. ¿De acuerdo? Equidad significa que tengo que registrar tal como se da, así como se da, ¿no? ¿De acuerdo? Así como se están dando las operaciones, ¿no es cierto?, las operaciones de empresa. ¿Listo? Acá me lo marca, ¿no? Reflejar los intereses relacionados con las operaciones económicas de la empresa, ¿no es cierto? Sin favorecer a nadie, sin favorecer a la empresa, sin favorecer al Estado, ¿no es cierto? Sin favorecer a entidades financieras cuando nos hacemos un... No, no tiene que ser equitativo, ni para uno ni para otro. Todos los que están interesados en el caso de la contabilidad, ¿no es cierto?, en la contabilidad o en los estados financieros de la empresa, ¿no es cierto?, tienen que recibir una información equitativa, ¿de acuerdo?
Muy bien. Entonces, no puede tener intereses en ningún lado, Ismael Medina Paco. Eso me dice ese principio, ¿no? El principio de equidad, ¿no? Es como la balanza, ¿no? Es una balanza así como la justicia. Ustedes han visto el dibujito de la justicia, ¿no? Una señora que tiene su balanza que básicamente está nivelada, ¿no? Esa es equidad. Entonces, igualito es en la contabilidad. Para la preparación de los estados financieros no debe haber ningún tipo de interés. Por ejemplo, a ver, de repente algún empresario, ¿no es cierto? Cuando estamos llevando la contabilidad y preparamos los estados, y a ver, registramos las transacciones operativas de la empresa para sacar los informes que son los estados financieros, nos indica, oye, ponme este gasto, pues, ¿no es cierto? Ponte este gasto, que este gasto, por ejemplo, no es de la empresa, ¿no es cierto? Es mi gasto, pero básicamente para efectos de que tenga más gasto de la empresa, ¿no es cierto? Es un gasto personal. Estamos rompiendo con el principio de equidad. ¿Por qué? Porque hacer esa figura, ¿no es cierto? Básicamente lo que estoy considerando es un gasto que no lo ha realizado la empresa, ¿no es cierto? No es de operación de empresa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que ser equitativos. ¿Y qué pasa cuando, si consideramos ese gasto? Por ejemplo, ¿no? Consideramos un gasto, por ejemplo, que les empresarios nos indica de que lo realicemos cuando él sabe que ese gasto no ha sido de la empresa, ¿no? Entonces, ah, en realidad pues, baja la utilidad, ¿no es cierto? Y los perjudicados en este caso, por ejemplo, al bajar la utilidad, pues son los trabajadores, pues, ¿no es cierto? Porque básicamente, imagínense si tiene más de 20 trabajadores, entonces el reparto de utilidades va a ser menor, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, el tema de impuestos, ¿no? Se va a pagar menos impuestos. Entonces, equidad es eso. Equidad es ni para uno ni para otro, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ¿no? En nuestra realidad, ¿no es cierto? En nuestra realidad económica se da mucho, se rompe mucho el principio de equidad, ¿no? Muchísimo se rompe este principio de equidad, ¿no? ¿Cuándo rompemos ese principio de equidad? Cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿no? Un ejemplo, mandan al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp, al Facebook, ¿no es cierto? A ver, chequen en el Facebook. Dicen, usted necesita bajar sus impuestos. Miren, todavía eso, increíble, ¿no? Usted necesita bajar sus impuestos, ¿no? Contáctenme con nosotros porque nosotros le podemos proporcionar facturas. ¿Qué es eso? Venta de facturas, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se da en nuestra realidad, ¿no? Los empresarios tratan de conseguir, va a salir mucho impuesto, ya se proyecta, ¿no? Se proyecta que va a salir mucho impuesto y están desesperados por conseguir facturas, ¿no? Que les baje el impuesto. O como el combustible, normalmente, a ver, ¿no es cierto? Eh, Hay empresas que requieren combustible, ¿no es cierto? Empresas de transporte, de repente algunas empresas industriales, ¿no es cierto? Que trabajan también con ese combustible fósil, ¿no? Entonces, por ejemplo, empresa de transportes. A ver, tengo dos vehículos, dos camiones, ¿no es cierto? Ese gasto de combustible es un gasto justificado, está dentro de mi rubro, ¿no? Entonces, a ver, pido las facturas en los grifos, pero adicionalmente les digo, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, a otras personas que puede que también consumen ese mismo combustible que consumo yo, ¿no es cierto? Para mi transporte, que cuando vayan al grifo, ¿no es cierto? Pidan pues facturas a mi nombre por lo que han consumido, ¿no? Y eso, den mis datos del RUC, le doy los datos del RUC, ¿no es cierto? Para que salga a nombre de mi empresa. Ahí estoy rompiendo lo que es equidad, ¿no? Y vuelvo a repetir, al romper la equidad, ¿no es cierto? Considerar más gastos que no son de la empresa, ¿no es cierto? Se perjudica, por ejemplo, a ver, directamente, ¿no? Los trabajadores, porque, por ejemplo, hemos dicho que cuando tiene más de 20 trabajadores, ¿no es cierto? La empresa tiene que repartir las utilidades, ¿no? Entonces, menos monto de utilidad va a percibir el trabajador, o los trabajadores, ¿no es cierto? Y también menos impuestos va a recibir el Estado. Entonces, ahí rompo ese principio de equidad, ¿no? Es un principio principista, ¿no? Que debemos de observar, ¿no? ¿Listo?
Entonces, lo más importante acá dentro de estos es el juego de intereses, ¿no? Dentro de una empresa hay un juego de intereses. Acá, dentro de la empresa, compañía, ¿no es cierto? Tenemos un juego de intereses. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quiénes están interesados en la empresa? Los inversionistas, ¿ya está? Los directores, que son parte de los accionistas, el gerente general, los administradores y gerentes de diversas áreas, ¿no es cierto? También de las entidades financieras y entidades gubernamentales, entre otros, ¿no? Ahí hay intereses, ¿listo? ¿Por qué? Porque todos están interesados en cómo se arman esos estados financieros, ¿no es cierto? Es por eso que, por ejemplo, hay entidades que nos hacen seguimiento o vigilancia, ¿no es cierto? A través de las revisiones o auditorías, ¿no? Esa es una vigilancia para que nosotros, en este caso las entidades empresariales, ¿no es cierto?, hagan un buen registro respetando el principio de equidad, ¿no? Muy bien. En la contabilidad este principio nos indica que no debe prevalecer los intereses particulares, ¿no? Eso es lo fundamental, sino los intereses relacionados con la operación de la empresa. Vuelvo a repetir. ¿Qué significa los intereses relacionados con la empresa? Lo que ocurre en la empresa en realidad. ¿Listo? Los ingresos que se dan en la empresa los tengo que considerar, ¿de acuerdo? Los tengo que respetar porque eso es parte de la operación económica. Los gastos y los costos que se realizan solamente de la empresa, ¿no es cierto? También los tengo que considerar en esos informes, en esos estados financieros, respetando este principio de equidad. ¿Listo? Muy bien. El segundo principio es la partida doble. Vamos a ver la controlera, ¿no? ¿Qué me dice la partida doble? Es el principio, puede... A ver, Fray Lucas Paciolo, ¿no? De origen, del debe y el haber, ¿no? Vamos a ver. La contabilidad se basa en reflejar de forma cabal la realidad del negocio, correcto. Cada operación financiera que realiza una empresa tiene una implicancia en varios aspectos de los estados financieros. Por ejemplo, ¿no? Una compra de crédito al crédito de mercaderías tendrá una implicancia en dos aspectos dentro del balance. ¿No es cierto? Dentro del balance general o estado de situación financiera, ¿no? Lo mismo. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar, ¿ya? En esto, a ver, ¿quién es ahí? ¿Cómo o cómo tú puedes explicar la implicancia de una compra al crédito dentro del balance general, bajo el principio de la partida doble? A ver, cuando compras mercadería, el 20 se incrementaría, ¿no? Lo que es el almacén. También había una cuenta por pagar, que es la 42. Ya está, y eso va al pasivo. La partida doble en este caso estaría reflejada entre el activo y el pasivo, ¿no es cierto? Si hago un movimiento en el activo, todo movimiento que hacemos en el activo me va a originar su correspondencia en el pasivo, ¿no es cierto? Muy bien, es cierto, ¿no? La implicancia se da, por ejemplo, cuando nosotros compramos mercadería, aumenta el activo, ¿no? De la empresa. Ese activo realizable va a aumentar, ¿no? La mercadería es un activo realizable. Pero para poder comprar, estoy comprando el crédito. Entonces, Winder Barrientos, miren, ya. Estoy comprando al crédito. Y como compro al crédito, también va a aumentar un pasivo. El pasivo es la deuda, ¿no? Ahí estoy utilizando la partida doble, ¿no? Acá lo estamos viendo, ¿no? El aumento del activo por ingreso de mercaderías al almacén, ¿no es cierto? ¿Listo? Muevo el balance general de esta situación financiera porque va a aumentar también esas mercaderías en ese estado. Y el aumento del pasivo, porque va a aumentar mi deuda, ¿no? Por la cuenta por pagar. Muy bien. Acá también tenemos otra. Una compra al contado de un vehículo. Cuando nosotros compramos un vehículo, tendrá implicar, el vehículo es un activo, ¿no es cierto? Un activo no corriente. Tendrá implicancia también en dos aspectos dentro del activo. Un aumento de la maquinaria y equipo, es cierto, y eso cuando aumenta esa partida, maquinaria y equipo, ¿no es cierto? Nuestra maquinaria y equipo no se está moviendo, pues, por ejemplo, nuestra cuenta, ¿no? De maquinaria y equipo, nuestra cuenta 33, ¿no? Entonces va a haber un cambio, ¿no es cierto?
en el estado de situación porque está aumentando ese activo. Pero a su vez, ¿no es cierto? A su vez, va a disminuir el pasivo, perdón, va a disminuir el efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos, básicamente cuando nosotros invertimos, muchachos, ¿no es cierto? Cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en este caso estamos invirtiendo en la compra de una maquinaria, ¿no es cierto? No estamos poniendo que es al crédito, no hay deuda, ¿no es cierto? Lo que estamos moviendo es caja, ¿no? Activo con activo, ¿no es cierto? Aumenta mi propiedad planta y equipo, ese rubro, maquinaria y equipo, propiedad planta y equipo, y disminuye pues mi caja, mi 10, ¿no? ¿No es cierto? Mi efectivo. Ahí también hay partida doble, ¿no? Aumenta en un lado, disminuye en el otro lado, ¿no es cierto? Muy bien. Por la salida de dinero, por supuesto, ¿no? Es por ello que la contabilidad registra partida doble, ¿no? La partida doble, eso es partida doble, ¿no? Cuando aumenta en un lado y disminuye en el otro. Aumenta en un lado, disminuye. Puede ser activo con activo, activo con pasivo, ese aumento y disminución, ¿eh? O pasivo con pasivo, pasivo con patrimonio, ¿no? Podemos mover los tres elementos del estado de situación financiera. Muy bien, pero tengo, siempre viendo eso, ¿no? Un movimiento tiene que afectar en el otro lado. Entonces, lo más importante acá, primero, esto recalcar, ¿no? Que la contabilidad, ¿no es cierto? A ver, se basa en reflejar en forma cabal la realidad del negocio. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, miren, partiendo sobre este término que nos está volviendo a repasar, ¿no? La esencia de la contabilidad. Tiene que reflejar cabal la realidad del negocio. Si nosotros no reflejamos la realidad cabal del negocio, no vamos a poder analizar. Y si lo hacemos, ¿no es cierto? Faltando a esto, faltando al hecho de reflejar la realidad operativa del negocio, ¿no es cierto? Ese análisis que podamos hacer, ¿no es cierto? Nos va a salir pecojito, ¿no es cierto? Porque estamos poniendo datos que no son correctos, ¿de acuerdo? Entonces, no me va a dar un buen análisis. Oye, volvamos a la partida 2. Cada operación financiera, ¿no? Partimos sobre las operaciones financieras. Todo lo que sea inversión es financiero, ¿no? Que realiza la empresa tiene una implicancia en los aspectos de los estados financieros. De hecho, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, acá, por ejemplo, lo que hemos mencionado, la compra de mercadería va a alterar, pues, por ejemplo, lo que es el activo y el pasivo, ¿no? Cuando compramos al crédito. Y acá nos explica, un aumento del activo, la compra de mercadería de crédito, ingresa a mercadería almacén, aumenta mi estado de situación financiera en mi activo, y otro, el aumento del pasivo, porque acordarse que es una compra del crédito, ¿no? Entonces también hay movimiento ahí. Una compra al contado del vehículo, ¿no es cierto? Tendrá implicaciones, ese es otro caso, ¿no es cierto? Cuando aumenta mi cuenta 33, propiedad, planta y equipo, ¿no es cierto? Y como acá me está diciendo que estamos pagando al contado, entonces mi dinero también tiene que pagar, ¿no? Entonces, por ello que en la contabilidad se registre partida doble, esta partida. Y como le estaba diciendo por historia, ¿no es cierto? Es proveniente la primera vez que se hizo o se utilizó este principio fue, pues, ¿no es cierto? Por allá de 1400, los años 1400, con Fray Lucas Paciolo, ¿no? El padre Lucas Paciolo. Muy bien. Él es el que introdujo la partida doble, ¿no? Es más, hizo una obra, ¿no? Muy bien. En caso del ente, ¿qué es el ente? Otro principio, ¿no? Es otro principio contable. Dentro de la contabilidad, la empresa debe ser tratada como una persona o un ente independiente. De hecho, dentro de la contabilidad, ¿no es cierto? Acá es importante. La empresa debe ser tratada como una persona o un ente independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una empresa o formamos una empresa, a ver, algo muy común, ¿no? Que se dice, tu empresa, no, ¿de acuerdo? O mi empresa, ¿no? Te voy a llevar a mi empresa para que la conozcas. No, ese término está mal, ¿de acuerdo? No es el tú
El mío, ¿no es cierto? No es, ese término está mal. ¿Por qué? Porque cuando formamos una empresa, ¿no es cierto? Esa empresa es independiente. ¿Por qué? Porque igual que nosotros tenemos una personalidad natural, somos personas naturales, ellos también tienen, las empresas también tienen su personalidad, ¿no? En este caso, tienen una personalidad jurídica, han nacido a través de un acto jurídico, ¿de acuerdo? Entonces son independientes, ¿de acuerdo? El término correcto, yo soy socio, soy accionista, ¿no es cierto?, de esta empresa. No es mi empresa, ¿no es cierto? O si soy una EIRL o una SRL, yo tengo participación, porque el término correcto, ¿no es cierto? Las SRL, su capital no está dividido en acciones, no está dividido, sino que está dividido en participaciones, ¿no? Solamente las sociedades anónimas, ¿no es cierto? Su capital está dividido en acciones, pero las SRL y la EIRL son participaciones, ¿no? El aporte de los socios se realiza a través de participaciones. En la SR, aquello que tengan responsabilidad limitada, ¿no? Por ejemplo, una EIRL, empresa individual responsabilidad limitada, o una SRL, una sociedad responsabilidad limitada. Son participaciones, no son acciones, ¿no? Entonces, el término correcto es decir, yo soy, respetando ese principio de ente, el principio del ente. El principio del ente nos indica que la empresa es separada, ¿no? Yo tengo que tratarlo como una persona independiente, ¿no? Y es una persona, pues, no es una persona natural como nosotros, pero es una persona jurídica, ¿de acuerdo? Tiene personalidad jurídica. Entonces, el término correcto es decir, yo soy o participante de esta empresa, si tengo una IRL o una SRL, o soy un accionista en esta empresa, si básicamente nuestra empresa es una sociedad anónima, ¿de acuerdo? Eso me dice el principio del ente. ¿Por qué? Porque es independiente de los accionistas, y hemos dicho por qué, ¿no es cierto? El accionista es un inversor, ¿listo? Los accionistas o dueños, ¿no es cierto? Ya está. O dueños. Son tratados como terceros, y así debe ser, pues, tratados como terceros. Normalmente cuando nosotros no respetamos este principio de ente, confundimos las operaciones, muchachos, ¿eh? Confundimos. Si nosotros no definimos, no tenemos bien claro el ente, ¿no es cierto? No vamos a poder explicar a quien nos indique, ¿no es cierto? Cuando nos diga, oye, como es mi empresa, yo he gastado esto, este gasto, ponlo ahí, ¿no es cierto? No le vamos a poder decir, si hago eso, rompo ese principio del ente. ¿Es tu empresa? Sí, pero está mal dicho. Tú la has formado. Si eres una SAG, eres accionista. Si eres una SR, eres participante de esa empresa. Pero tu empresa es independiente a ti porque también es una persona, ¿no es cierto? No de carne y hueso, pero sí una persona jurídica, ¿no es cierto? Que ha nacido, tiene fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, muy distinto. Hay que tratarlo como tercero, para no confundir operaciones, ¿sabes? Todos los principios se enlazan entre sí, ¿no es cierto? Todos los principios contables se van a enlazar entre sí. Ahora, la empresa o ente tiene derechos y deberes, ¿ah? Reconocidos en las normas legales y por los organismos que la gobiernan. De hecho, las empresas, como son personas, al igual que nosotros, ¿no es cierto? Si no son personas jurídicas, tienen derechos y deberes. ¿Listo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en laboral, tiene derecho del empleador. Cuando me dice derecho del empleador, ¿no es cierto? En la rama laboral, ¿no es cierto? En cada área, tiene derechos, derechos empresariales del empleador, ¿no? Se refiere para la empresa, pero también tiene deberes, ¿no? A ver, y está reconocida por las normas legales, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto laboral en planillas, ¿no es cierto? Está reconocida por la normatividad laboral. Por ejemplo, para el Estado, ¿no? La empresa es el, ¿no es cierto? El deudor tributario. Y el deudor tributario tiene derechos establecidos en la norma, ¿no? Pero también tiene obligaciones, ¿no? Tiene obligaciones. Y cuando, por ejemplo, cuando yo tengo una empresa, miren, ¿no? ¿Dónde va cómo se diferencia esto? ¿No es cierto? A ver, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, mm, me ha revisado a ver, la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Asuntos Laborales, ¿no es cierto?
y me está notificando. No notifica al accionista, notifica a la empresa. ¿De acuerdo? Por este principio de ente, muchachos. ¿De acuerdo? Donde se considera la empresa como un ente independiente. Es igual el Estado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Estado, a través de sus órganos, por ejemplo, de control tributario, la SUNAT, no notifica al accionista tampoco, notifica a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque también está reconociendo este principio de ente, ¿no? La separación entre las personas naturales que la forman, ¿no es cierto? Y esta persona jurídica, ¿no es cierto? ¿No? Que es independiente por ser una persona, vamos a repetir, ¿no es cierto? Jurídica, ¿ya? Muy bien. A ver, dos personas más. Vamos a ver. Winter Barrientos. Barrientos Winter. Muy bien. Listo. Está clarito, ¿no? A ver, vamos a ver otra. Otro principio son los bienes económicos, ¿no? Es otro principio. Dice, la contabilidad se basa en transacciones económicas por la empresa o ente. En este sentido, las partidas o registros tienen que tener un carácter económico. Todas las operaciones, vamos a ver, interbarrientos. Todas las operaciones deben tener o se les puede asignar un valor monetario, el cual debe ir en relación al valor del mercado donde la empresa opera. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que tiene la empresa, ¿no es cierto?, tiene que ser medido en forma económica, ¿no? Darle un valor, ¿no es cierto? Darle un valor. Ya no es un trueque, ¿no es cierto? Antiguamente era el trueque, ¿no es cierto? Si yo no le doy valor es un trueque, ¿no es cierto? Pero en este caso ya no es un trueque porque le tengo que dar un valor a todas las partidas que yo tengo, esos, ¿no es cierto? O todas las operaciones que realice la empresa que están representados, ¿no es cierto? Por esas partidas de registro, le tengo que dar un valor, ¿no es cierto? ¿Listo? Valor económico. Por ejemplo, por eso las valorizamos, ¿no es cierto? En el estado de situación financiera, en todos los estados, ¿no es cierto? En resultados, etcétera. Por ejemplo, a ver, no solamente lo que está en efectivo, lo que tengo en efectivo tiene un valor económico. También, por ejemplo, lo que son las cuentas por cobrar, que tiene un valor económico. Sino, por ejemplo, la moneda es un valor económico, ¿no es cierto? A ver, las mercaderías, los inventarios, le tengo que dar un valor económico, pero no cualquier valor económico. El valor económico del mercado, ese valor monetario del mercado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el valor del mercado? Lo que me cuesta, muchachos. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos mercadería, ¿no es cierto? Muy bien. Y registramos esa factura, antes de comprarla, hacemos una especie de cotización, ¿no? Todas las empresas, por más pequeñas, hacen cotizaciones. Unas en forma formal y otras en forma informal, ¿no? Unas en forma documentaria, ¿no? Sacan su cotización y envían a diferentes empresas cuando son empresas grandes, ¿no es cierto? ¿Para qué se hace todas esas cotizaciones que se sacan? Para ver, pues, cómo está, pues, ¿no es cierto?, el valor en el mercado, ¿no es cierto? Y escoger el mejor valor, ¿no es cierto?, para la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el costo, en realidad? ¿A qué costo me pueden vender? Y las empresas, por ejemplo, las pequeñas empresas, ¿no es cierto? Una muy pequeña empresa también hace su cotización a su forma, ¿no? Ellos no hacen un seguimiento formal, ¿no? No es que impriman las cotizaciones y empiecen a dirigir esas cotizaciones a diferentes proveedores, ¿no es cierto? Sino van a pie a cotizar y ver dónde está, pues, ¿no es cierto?, dónde está más cómodo. ¿Y dónde cotizan? En el mercado, ¿no es cierto? No olvidarse que los proveedores, ¿no es cierto?, forman parte, pues, de ese mercado, ¿no es cierto? Entonces eso me dice ese principio de bienes económicos, todas las partidas, ¿no? No solamente mercaderías, cuando por ejemplo nosotros queremos invertir, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer una inversión en activos fijos, ¿no?, en esa partida de maquinaria y equipo, comprar maquinaria o vehículos de distribución o lo que fuera, también vamos a cotizar. Yo necesito un camión, por ejemplo, ¿no es cierto? Necesito un camión. A ver, voy a cotizar pues afuera a las diferentes distribuidoras, ¿no es cierto?, de vehículos, ¿no es cierto?, que están en el mercado, que están dentro del mercado, ¿no es cierto?,
para ver cuál es el que me conviene, ¿no? De repente yo quiero capacidad de carga, ¿no es cierto? Y calidad de vehículo, de repente eso significa que voy a tener una esfera, ¿no es cierto? Un poquito más cara, mi costo va a ser un poco mayor, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, a ver, capacidad de vehículo y básicamente, a ver, medianamente, pues, capacidad de maquinaria, o sea, no tan buena la máquina, mi costo va a ser menor, dependiente de mis requerimientos y mi posibilidad. Pero eso lo veo en el mercado, ¿no es cierto? Y a eso se le da un valor económico, ¿no es cierto? Y el valor económico está pues en las facturas, muchachos, primero en lo que yo cotizo y después cuando decido, ¿no es cierto? En la factura de mi proveedor final, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, los bienes económicos. La contabilidad se basa en transacciones financieras. Mayor realidad que eso no hay, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pero la contabilidad se basa en transacciones financieras y económicas, ¿no? Todo de ahí es lo que nosotros registramos, ¿no es cierto? Las transacciones económicas, financieras, las operacionales en general, ¿no? Las de operación de empresa. Realizadas por la empresa, ¿no es cierto? O el ente, que básicamente pues, son sinónimos, ¿no es cierto? Muy bien. En este sentido, las partidas o registros tienen que tener un valor económico, ¿cierto? Tienen que tener un valor económico. ¿No? En nuestro caso, nuestro valor económico, y ese valor económico, ¿no es cierto?, es el valor de mercado, ¿no? Está en relación al valor de mercado, donde la empresa opera, ¿no? No todos los mercados son iguales, ¿no es cierto? Conseguir una maquinaria aquí en el país es más caro que conseguir una maquinaria en el extranjero. Por ejemplo, a los países en el extranjero, ¿no es cierto?, les cuesta menos la maquinaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está involucrado muchos elementos, como por ejemplo, ¿qué? A ver, transporte, seguro, ¿no es cierto? Y no hay ese elemento que básicamente aumenta su valor de mercado, ¿no? Bueno, ese es el principio de bienes económicos. A ver, vamos con el siguiente. Vamos a grabarlo, ¿ya? No se nos... Ahí está. Moneda común denominada. Va relacionado con el, ¿no?, con el valor económico. ¿Qué me dice moneda común denominador? Las operaciones que realiza la empresa pueden ser en distintos tipos de moneda, ¿no es cierto? ¿Listo? Moneda común denominador. Nosotros podemos registrar, pues, a ver, podemos comprar o vender, a ver, por ejemplo, realidad peruana, ¿no? ¿Cómo compra el Perú, ¿no es cierto?, sus insumos del extranjero? Se llama importación, pues, ¿no? Nos compren dólares, muchachos. ¿Listo? Las empresas que compran, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el extranjero, lo tengo que comprar en dólares, ¿no es cierto? Esa es una moneda, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo vendemos al extranjero? Vendemos en dólares también, ¿no es cierto? Es una moneda fuerte, ¿no? Es una moneda fuerte. Las monedas fuertes son las monedas comerciales a nivel mundial, ¿no? Las monedas más usadas son aquellas que tienen menos riesgo de devaluación. Eso significa moneda fuerte. Aquellas que tienen menos, en esencia, ¿no? Resumen, las que tienen menos peligro de devaluarse, ¿no? Que se mantienen, que su valor de adquisición se mantiene en el mercado. Hay, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, los dólares, los euros, ¿no es cierto? Y los yuanes de repente, ¿no? Los chinos, la moneda china, los yuanes, ¿no? Que están entrando con fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? A ver, vamos a ver, ya que estamos trabajando en las monedas. ¿Qué pasa con los Bitcoin? ¿Eso será una moneda fuerte? Es una moneda electrónica, es moneda al final de cuentas. ¿Será una moneda fuerte? A ver, ¿quién? Vamos a ver, vamos a preguntar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí viene Isaida. A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vanessa Peralta. Ah, no. Sí, Vanessa, vamos a ver, esto es Vanessa Vera Morcuto. ¿Estás, Vanessa? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué has oído hablar sobre a ver, ya que estamos hablando de moneda,
¿Qué has oído hablar de esas monedas electrónicas como el Bitcoin? ¿Será una moneda Ah, fuerte? A ver, ¿tú qué dices? para mí, y creo que, a ver, ¿cómo puede ser? No tan fuerte porque es electrónica, entonces no tiene, o sea, esa facilidad de movimiento, ¿no? Claro, mira, es cierto, ¿no es cierto? Las monedas electrónicas, mira, sin embargo, se usan en transacciones internacionales, ¿no es cierto? Tú puedes comprar a través del Bitcoin, con el Bitcoin, ¿no es cierto? Puedes hacerlo. Puedes hacer compras a nivel internacional a través del Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Bitcoin? Es cierto, no califica como moneda fuerte. ¿Por qué? Porque su inestabilidad es muy continua, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Bitcoin hace más o menos un año y medio o 2 años está un promedio, cada Bitcoin $70,000, ¿no? Un Bitcoin. Un Bitcoin 70,000. Y eso ha bajado. Creo que la semana pasada estaba viendo y estaba en $19,000. Miren cuánto ha bajado. O sea, baja, sube, baja. Es todo un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, no es una moneda estable tampoco, ¿no es cierto? No es una moneda estable. Como puede subir, puede bajar. Entonces, no se considera como una moneda fuerte. Para ser una moneda fuerte de intercambio, ¿no es cierto? Tiene que ser una moneda estable.